Amigos, manejar nuestro OBS desde el celular se ha vuelto mucho más fácil y ha sido más alcanzable a través de diferentes aplicaciones de la Play Store. Así que en este video tutorial les voy a enseñar cuál es la aplicación que yo utilizo en la iglesia para poder acceder a mi OBS de forma ágil, rápida o remota cuando estoy haciendo de pronto algo en Holytics y necesito cambiar una escena o hacer algo rápido. Utilizo mi celular para manejar OBS. Así que bien amigos, vamos a ir en este caso a nuestro OBS y en el OBS a partir de ya el 29, 28 ya con decirles, ya viene una aplicación o un plugin ya inmerso, nativo en OBS, en herramientas lo encontramos y se llama el WebSocket, el OBS de WebSocket. Cuando ustedes inicialmente lo abren, posiblemente todo esto esté aquí deshabilitado. Por favor, tengan cuidado con eso. Vamos a habilitar cada una de ellas, el servidor, las alertas y el registro. Y también viene un puerto aquí. En este caso, pues yo he escogido para este ejercicio los 4 5. Ustedes podrían también habilitar la autenticación si así lo quieren, que es una clave que les va a pedir para poderse conectar. Tan solo es que ustedes le den aquí aplicar y ya quedó. ¿Listo? Ahora amigos, yo por acá tengo una escena donde vamos a poder ver mi celular y la pantalla de OBS para el ejercicio. Este es el aplicativo que necesitamos, se llama OBS Blade, lo encuentran ustedes en Play Store y también lo encuentran en su iPhone si en este caso ustedes tienen uno. Así que lo que vamos a hacer es muy fácil, vamos a ir aquí donde dice abrir, ¿listo? Y aquí trae 3 opciones. Una que se pueden conectar aquí en este caso por Wi-Fi, otra que se pueden conectar tomando el código QR que les arroja el WebSocket, o esta tercera que en este caso es poniendo la dirección IP, el puerto y de una vez la clave. ¿Listo? Por lo general hay veces sucede que cuando yo pongo aquí en este caso el puerto, que en este caso es 555, y yo le voy aquí conectar, pues yo tengo que jalar hacia abajo para que él actualice y como que busque, ¿no? En la parte de abajo dice share. ¿Listo? Y me dice que no puede encontrar nada. Miren que aquí en la parte de abajo dice share. Está como buscando. Puede ser que a ustedes también les pase lo mismo, ¿no? Puede ser. Dice que no ha encontrado nada. Entonces yo por lo general, ¿qué hago? Normalmente yo busco mi dirección IP desde mi computadora y la registro aquí. ¿Listo? La pongo acá. Me voy a esta parte que dice IP y la registro. Ahora cuando yo, pues en este caso no tengo clave, ¿se acuerdan que yo no puse ninguna clave? La tengo deshabilitada. Entonces yo le voy a dar aquí conectar e inmediatamente él sí ya lo logra conseguir. Entonces ahí es como un tip que les doy. Aquí en la parte de abajo ya ustedes pueden ver que sale ya mi celular conectado. ¿Listo? Así que ahora ya solo le voy a dar aquí a aceptar. Aquí también te está diciendo si tú quieres guardar esa conexión. En este ejercicio pues no lo voy a hacer. Y aquí yo ya puedo ver mis diferentes escenas, ¿no? Así que bueno, para que lo tengan en cuenta, yo ya puedo poner por ejemplo aquí el pause. Yo ya puedo aquí escoger el finalizando mi transmisión. Puedo escoger aquí diferentes escenas. Oigan, y ya que estoy en esta escena, quizás se han preguntado cómo poder pasar su streaming a otro nivel, tener otro diseño, tener otra forma. Pues les tengo una excelente noticia. Con On3D Pro vas a poder mejorar tu streaming como todo un profesional. Esta plataforma tiene más de 600 overlays, alertas y widgets de calidad y sin saber de diseño gráfico o de edición. Y lo mejor, tiene una licencia gratis para que la pongas a prueba. Y si te gusta puedes comprarlo con el cupón de descuento de Daniel Monsalve 90, el cual tendrá el 50% de descuento. Así que ánimo y pásate a otro nivel con On3D Pro. Bien amigos, entonces lo que vamos a hacer en este caso es a seguir configurando nuestro celular. Pues aquí ya estamos conectados, desde acá ya tenemos cada una de las escenas. O sea, yo puedo pasar aquí en este caso a la cuenta regresiva, puedo pasar aquí a mi cámara 1, ejemplo, cámara 2, invitados, un video que tengo en este caso, mi pause, el cual lo he hecho con On3D Pro, el final, que también lo he hecho con On3D Pro, y así lo podemos nosotros empezar a manejar. Si ven lo rápido que es y todo completamente desde el celular. O sea, yo tengo acceso aquí a todo desde aquí y es mucho más rápido, me parece a mí. También en la parte de abajo vamos a poder ver que tenemos un desvanecimiento. Vamos a poder cambiar en este caso el tipo de transición. Vamos a poderlo hacer de pronto como corte. Miren que como corte se ve de esta manera. Cam 1, Cam 2, Cam 3, invitados.
¿ven? En este caso me gusta más el desvanecimiento. También de pronto ustedes quizá quieran tener como una vista, aquí ustedes pueden ponerlo, lo activan. Miren, ahí ustedes pueden tener esa vista previa o esta vista más bien en vivo de lo que está sucediendo ahí. Así que por ejemplo, si se pasan aquí al cronómetro, van a poder ver el cronómetro ahí en la parte de abajo en pequeñito, así como para ver en qué escena están. Una de invitados, ejemplo. ¿Cierto? Bien, ahora algo muy chévere dentro de esta aplicación es que yo puedo manejar ahora las fuentes que están dentro de las escenas. Entonces, por ejemplo, yo me voy a poner aquí en cámara 1, ¿listo? Mentiras, me voy a poner aquí en cronómetro. Y este cronómetro tiene las diferentes fuentes. Por ejemplo, tiene un videoclip, tiene un logo, ¿cierto? Y tiene la cuenta regresiva. Yo, por ejemplo, quiero apagar este de acá, que está aquí en esta parte izquierda, pues voy a mi celular que se llama, es el primero, la primera fuente que se llama Daniel 2 MP4 y lo puedo oprimir, inmediatamente se apaga. Si ven que en la aplicación al lado derecho se está moviendo como el ojito y al lado izquierdo pues se está desapareciendo como tal ese videoclip. También lo puedo hacer con este logo que está acá, ejemplo, yo puedo ponerlo por acá abajo, está, mentira, acá arriba. Miren, y puedo apagarlo. ¿Listo? Me parece genial esa parte porque desde aquí lo puedo controlar. Si quisiera llevarme toda la cuenta regresiva, me llevo toda la cuenta regresiva o la activo. Pero no solo eso, amigos, también puedo manejar la parte del audio. Si ven que ahí al ladito de ítems también está el audio. Y aquí en la parte del audio, si ustedes ven la cuenta regresiva, tiene un movimiento. O sea, se está moviendo, ¿cierto? Aquí lo podemos ver en movimiento. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo buscar. Lo puedo bajar aquí, y puedo encontrar que mi cuenta regresiva está aquí. Pues, oh sorpresa que desde aquí lo puedo mutear. Miren que ya se pone como en gris. Lo puedo activar o puedo empezar a bajar el volumen. Desde aquí también lo puedo hacer. ¿No les parece esta aplicación genial? Por eso es que yo la uso en mi streaming personal del canal de Daniel Monsalve o el de la iglesia. Miren, desde acá lo pueden hacer. Uf, me parece estupenda esta aplicación. Esta aplicación es muy fácil de manejar y realmente tiene las diferentes opciones para poderlo controlar. Y bien amigos, de pronto ustedes en medio de su transmisión también quieren empezar a grabar, ¿no? Hay veces que sacamos como solo la prédica en MP3 o solo queremos grabar una parte en especial. Pues miren que aquí en la parte de arriba del cronómetro dice Start. Así que si yo le doy aquí en iniciar, pues inmediatamente mi OBS empieza aquí a grabar. Si lo notan ustedes, desde aquí lo puedo también empezar a trabajar. Ahora de pronto yo solo quiero pausarlo, entonces le puedo dar aquí pause y miren amigos que ya en este caso tengo pausada la grabación. Sale como aquí en la parte de abajo como en amarillito, si lo notan. Entonces desde ahí yo ya tengo pausado eso. Y también lo puedo detener, si yo quiero en este caso entonces puedo detener la grabación. Así es como yo puedo normalmente manejar mi OBS desde mi celular de una forma remota. Espero que esto les pueda ayudar a ustedes, les pueda dar una idea, les pueda apoyar para que ustedes también pues lo puedan poner en práctica. No necesitamos de un Stream Deck profesional para poderlo hacer. Pues si tenemos un celular, con tan solo eso podemos manejar nuestro OBS. Así que bueno amigos, eso fue todo en este video tutorial. Si te gustó, te invito para que le des un gran like, que te suscribas aquí abajo y que actives la campanita de notificaciones. Desde la hermosa y deliciosa ciudad de Bogotá, Colombia, te envío un fuerte abrazo y chao, Pingüín.